Compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Liliana Hurtado, tecnóloga en gestión administrativa. El tema que me correspondió son recursos tecnológicos de la oficina y manual del usuario y guía del usuario. Entonces, vamos a ver nuestros recursos tecnológicos de la oficina. Entonces, vamos a ver los objetivos. Entonces, en nuestra labor en una oficina nos encontramos con un sinnúmero de equipos eléctricos y electrónicos, entre otros. Y el objetivo primordial es aprender a utilizar el manual del usuario para así darle un uso al producto pues un uso adecuado al producto que utilicemos, ¿vale? Entonces, ¿qué recursos tecnológicos de la oficina nosotros encontramos usualmente? Entonces encontramos computadores de mesa, impresoras, encontramos escáner, encontramos también teléfonos celulares, portátiles y teléfonos inalámbricos, como los muestra aquí la presentación. ¿Sí? Esas son las herramientas, digamos, que más utilizamos o más usuales, por así decirlo, en nuestra oficina. Entonces, vamos a hablar del manual del usuario y sus conceptos. Entonces nos dice que es una publicación donde se muestra un paso a paso de un sistema. Es una guía de ayuda también de funciones de nuestro manual de usuario. Entonces, vamos a hablar de los usos del manual del usuario. Entonces, por su complejidad, todo producto electrónico o informático debe tener su propio manual de usuario. Todo producto o herramienta es único o es única, entonces debe tener su propio manual de usuario para así darle un manejo adecuado. Entonces estamos aquí haciendo en la presentación, estamos mostrando una usuaria que está utilizando su herramienta adecuadamente, es porque se leyó su manual de usuario, ¿cierto? Entonces vemos acá en la presentación, en la parte izquierda, en la parte inferior, donde hay una usuaria que no le está dando un uso adecuado a su herramienta. Es porque no se leyó su manual de usuario, no sabe cuáles son sus funciones, sus características, y por ende pues no le está dando el uso adecuado. Traigo aquí como ejemplo pues este avión, el carrito, pero pues sabemos que eso no son herramientas de una oficina, ¿cierto? Pero pues quise traerla al ejemplo, ¿por qué? Porque quiero que conozcamos qué tan importante es un manual de usuario, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el ejemplo del avión, donde digamos que estamos en el aire, estamos volando, y se presenta una avería o un problema, un inconveniente. Entonces, nos debemos remitir al manual de usuario para encontrarle la falla, ¿cierto? Además de esto, nuestro manual de usuario debe tener un orden para así poder encontrar la falla. Por ejemplo, hablemos de que la falla se está presentando en el control de mando, ¿cierto? Entonces, que en el manual podamos encontrar por medio de su índice en qué páginas está graficado y estipulado todas las características del control, ¿cierto? Para poder solucionar la avería a tiempo y que no nos tarde pues ni minutos ni horas para poder solucionar el inconveniente. Entonces básicamente es por ello que necesitamos darle un buen uso al manual de usuario. Cuando hablamos de la estructura del manual de usuario, estamos corroborando el ejemplo anterior, donde decimos que el manual debe tener una estructura concreta, donde nos debe hablar de la introducción, del índice, de una sección de problemas y de unas soluciones también, porque es importante que hayan soluciones a nuestros problemas. Hablemos también de los datos, de los contenidos y del glosario, que es importante, las palabras que tenga extrañas, que de pronto no conozcamos, también es importante que el glosario nos las aclare. El contenido, claro, importante. Es todo el contenido de cómo es el funcionamiento de nuestro manual. ¿Bien? Entonces esa es la estructura de nuestro manual. Aquí en este paso vamos a hablar de cómo crear un manual de usuario. Cómo vamos a crear nuestro manual de usuario, ¿cierto? Entonces dice que los buenos manuales del usuario educan al usuario acerca de las características del producto mientras les enseñan cómo utilizar esas características de manera efectiva, ¿cierto? Y que se puedan leer y consultar fácilmente, de forma ordenada y de forma concisa, concreta. ¿Bien? Entonces, en la siguiente presentación nos va a hablar del método 1, que es crea la documentación adecuada para el manual del usuario. Hay que crear
la documentación adecuada. Entonces nos dice, define a qué usuario quieres enfocar este manual de usuario, ¿cierto? Si es en qué lengua o en qué idioma, qué tipo de personas quiero enfocar mi manual de usuario. Escribe para ayudar a las necesidades del usuario. Es importante que nuestro manual nos ayude y nos conteste o nos solucione nuestras necesidades. Escribe el problema que el usuario intenta resolver y luego presenta la solución para dicho problema. Bien, entonces aquí vamos a presentar en la siguiente nuestro método 2, que habla de los componentes del usuario, ¿sí? Entonces, como nos lo dice aquí la presentación, hablemos de las carátulas, hablemos de la portada, ¿cierto? Que debe ser adecuada, que debe ser presentable, que debe ser llamativa. Cada elemento que esté enumerado en la introducción y esté detallado también en el contenido. Si nuestro manual tiene más de 10 páginas, es importante incluir un índice de contenido, ¿cierto? En nuestro manual. Entonces ese es el paso 2. Y pasamos al método 3, donde nos dice, diseñe un manual de usuario que sea legible. Un manual de usuario donde tenga una fuente adecuada y que sea clara también, ¿cierto? Que tenga un buen tamaño también, que no sea una letra tan pequeña, porque no vamos a leer algo que es de letra muy pequeña, o sea, es muy, digamos que lo cansa uno. Dice que pensar bien cómo se va a manejar también la distribución de nuestro manual de usuario. Elige el tipo de encuadernación del manual de usuario, es súper importante manejar el tipo también. Y dice que usa imágenes gráficas para respaldar al texto. Es importante cuando hacemos, por ejemplo, cuando hablábamos del avión, del control de mando, que en nuestro manual aparezca esa gráfica y al lado pues en texto, para poder entender mucho más fácil nuestro manual de usuario. Compañeros, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mi presentación, que sea de mucha ayuda. Con esta presentación queda claro en qué tan importante es usar el manual de usuario, aprenderlo a usar, porque es una herramienta también súper importante. Muchísimas gracias.